Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo, pidiendo al Espíritu Santo su unción, su ayuda para poder penetrar en el misterio de la palabra de Dios. Esa palabra que quiere llegar hoy a tu vida para transformarla, para salvarla, para rescatarla del sinsentido, de ese vagabundeo errante por el que andamos tantas veces cuando no tenemos la guía certera de la palabra de Dios. Quiero ofrecerte hoy un texto tomado de la carta a los Hebreos, del capítulo 12, versículos del 4 al 15, que dice así: Hermanos, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama, y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir es para su corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Es verdad que toda corrección, en el momento de recibirla, es motivo de tristeza y no de alegría. Pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean, y ustedes avancen por un camino llano, para que el rengo no caiga, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá al Señor. Estén atentos para que nadie sea privado de la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz venenosa capaz de perturbar y contaminar a la comunidad. Hermanos, no han resistido todavía hasta llegar a la sangre en su lucha contra el pecado. Desde un punto de vista meramente humano, la resistencia, el aguante, es uno de los valores más preciados. O sea, mantenerse contra todo, perseverar sin dejarse abatir por los obstáculos, continuar con firmeza, con tenacidad, una obra que se comenzó un día y que fue maduramente pensada. Es lo que hizo Jesús hasta derramar su sangre. Él sigue siendo el modelo supremo de valentía total, de firmeza, de tenacidad hasta el fin. Es el hombre capaz de amar sin que nada pueda detenerlo. Gracias, Señor. Ayúdame a resistir al mal con esta misma energía, tanto en mi vida personal como en mis compromisos al servicio de los demás. Lo que soportan los educa. Dios los trata como a hijos. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrija?
El autor acaba de hacer una exposición de tipo psicológico, justamente partiendo de la imagen del padre que corrige a su hijo para educarlo. La educación antigua no ponía los reparos actuales a los castigos corporales. Dice el libro de los Proverbios 13:24, quien escatima la vara odia a su hijo. Quien le tiene amor lo castiga. Y eso es palabra de Dios. Y la prueba que nos causa sufrimiento no tiene que interpretarse como una cosa dura por parte de Dios, sino justamente como una forma de amor. Dios nos trata como a hijos y por lo tanto nos corrige. La experiencia de los padres que aman de veras a sus hijos nos puede aclarar este punto. La madre sabe que a veces tiene que castigar a su hijo y que no lo amaría si fuera débil con él. Pero ella participa de ese sufrimiento que impone, sufriendo muchas veces también tanto más que el hijo. Cuando nos encontramos bajo el peso de la prueba, vamos a tratar de ver en esta prueba una señal misteriosa del amor de Dios. Y hay que estar seguro de que Él nos acompaña, porque nos ama. Ciertamente, dice la carta a los Hebreos, que ninguna corrección en el momento de recibirla es agradable, es penosa, pero luego produce un fruto apacible de justicia y de gozo, justamente a los que se ejercitaron en la corrección. Es la segunda observación psicológica llena de fineza, y hay que ver más allá del instante presente. Este es el tema. La mayor parte de las veces un hombre o una mujer adultos ya no consideran negativa la educación, esa educación severa que recibieron. Las coacciones pasajeras se revelan a la larga beneficiosas, justamente ¿por qué? Porque forjan el carácter, porque preparan mejor para la vida que esas facilidades reiteradas que nos acostumbran a derrumbarnos fácilmente porque no nos hemos hecho los huesos. Tenemos huesos blandos. A esta misma luz tienen que ser interpretadas esas situaciones penosas de la vida. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables a la gloria que se va a manifestar en nosotros, dice la carta a los Romanos, capítulo 8, 18. Por lo tanto, levanten las manos caídas y las rodillas entumecidas, enderecen, nivelen para la marcha los caminos tortuosos, pedregosos, para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se cure. Siempre es una cuestión de valor. Siempre es una cuestión de vigor. Justamente se trata de facilitar a los demás ese aguante necesario. Sería odioso poner dificultades en el camino de los demás con el pretexto de que la prueba pueda resultarles beneficiosa. No es esto de lo que hablamos. Los caminos de la tierra ya de por sí son bastante escabrosos como para correr en ellos ese riesgo de torcerse un pie. Por lo tanto, tenemos que ser de los que allanan las dificultades, no de los que las aumentan. Esto tiene que quedar en claro. Y dice todavía Hebreos, procuren activamente la paz con todos, que ninguna raíz amarga retoñe y los perturbe, y por ella llegue a envenenarse la comunidad. O sea, no tenemos que ser veneno para los demás. Tenemos que ser un instrumento de salvación. Te invito a que medites en todo esto, escuchando este tema de Isabel Valdés, el lenguaje de la fe. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga. Quien venga contra mí, de seguro se ha de ir. Yo la
no es suerte, no es un objeto que cargue conmigo, es la palabra, como Dios me habla. He decidido creerle y ahora todo cambió de repente cuando yo canto. El diablo se calla. Ahora me encuentro en medio del campo de guerra. Tengo un ejército al lado a mi favor. Y ahora canto victoria porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Y ahora canto victoria porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Te invito ahora a que escuches un Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6, en el que Jesús nos presenta nuevamente que un profeta es despreciado solamente en su pueblo. De nuestra parte tenemos que estar vigilantes, atentos a esas visitas que Dios nos hace cada día en los acontecimientos, en los hermanos. Solo desde la fe podremos descubrir presente a Jesús que viene a nosotros a traernos su novedad, su palabra, su amistad, a sanarnos si nos mostramos enfermos. Tenemos que hacer todo lo posible para que Jesús se sienta cómodo entre nosotros, que somos su familia, que se pueda decir realmente que Jesús vino a los suyos y los suyos lo recibieron con el corazón abierto, con los brazos extendidos. Escucha lo que te dice San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Jesús volvió a su patria y lo siguieron sus discípulos, y llegado el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Tenés de nuevo a Jesús en Nazaret. Y la costumbre quería que se invitase a un hombre a leer y a comentar la Escritura, y el jefe de la sinagoga confía este papel a Jesús, el antiguo carpintero del pueblo. Marcos no nos dice cuál fue el tema de la homilía que hizo Jesús ese día, pero señala solamente el asombro y la incredulidad de los oyentes.
el auditorio es numeroso, y se maravilla diciendo, ¿de dónde le vienen estas tales cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le fue dada? ¿Cómo se hacen por su mano tales milagros? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas, de Simón? ¿Sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizan de él. Y en Marcos da la lista de los primos y de las primas de Jesús. Como era la moda oriental, se llama hermanos y hermanas a los primos directos. Jesús vuelve a encontrarse, por lo tanto, en su medio ambiente, en su familia. Marcos ya lo hizo notar esto, y Jesús es mal visto por estos familiares. Pero más netamente que entonces, ahora tiene una nueva familia, son sus discípulos. Son los que escuchan la palabra de Dios, son los que tienen fe en Él, los que han visto más allá de las apariencias. Y Jesús les decía, ningún profeta es tenido en poco, sino en su patria, entre sus parientes y en su familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de que a algunos enfermos les impuso las manos y los curó. Y esta imposibilidad de hacer milagros no viene de que no tenga el poder para hacerlo, sino que se relaciona con la falta de fe. Porque el milagro supone la fe. Pero no se trata de una condición, como si la confianza del enfermo condicionara el éxito de la curación. De hecho, es que el milagro ya no tiene ninguna significación, porque la fe es necesaria para comprenderlo. La fe es necesaria para recibirlo. Sin fe no hay milagros. Y él se admiraba de la incredulidad de aquella gente. Y ahora tenemos a Jesús frente al problema de la incredulidad. A veces tenemos la impresión de que es un fenómeno moderno. Sin embargo, Jesús también se encontró confrontado a la incredulidad. A veces tenemos la impresión de que la incredulidad viene de una falta de la Iglesia. Ya no se enseña religión, ya no se hace catequesis. Sin embargo, cuando Jesús en persona estaba enseñando en su propio pueblo, él no lograba hacerse comprender. ¡Qué misterio! Con toda la calidad de su palabra, se encontraba delante de gente que no tenía fe. ¿Cuántos padres hoy se encuentran ante el mismo fenómeno por parte de sus propios hijos? Recuerda que el mismo Jesús ha tenido incrédulos en su propia familia. Señor, yo quiero hacer mi oración a partir de acá. Te quiero pedir por todos los incrédulos, Señor. Por todos los que te buscan aún sin creer. Por todos los que están bloqueados para creer, Señor. Por todos los que están demasiado empachados de cosas mundanas y no pueden creer en ti, Señor. Demasiado llenos han perdido el hambre, el apetito de las cosas de Dios. Te pido por esta cultura en la que estamos, Señor, que nos emborracha, nos embriaga, nos llena de tanta basura, Señor, y hace que perdamos la sed de tu palabra, el apetito de tu presencia, Señor. Y él se admiraba de su falta de fe. Jesús está sorprendido. Jesús está extrañado de esta incredulidad. Y ya fue su reacción en el lago con sus discípulos durante la tempestad. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿No tienen fe? Señor, tu admiración, tu extrañeza me hacen bien. Me manifiestan al menos que estás seguro, Señor, de lo que enseñás.
de lo que sos. Y estimo esta seguridad, esta sabiduría que te fue dada, como decían tus compatriotas de Nazaret. Pero Señor, te lo ruego humildemente, te pido que comprendas nuestras incredulidades, que comprendas nuestras dificultades para creer. La fe va muy lejos, Señor. La fe llega hasta tener que reconocer que tú tienes el poder de resucitar a los muertos, Señor. Y es natural que digamos a veces también, ¿por qué molestar todavía al Maestro por una niña muerta? Gracias, Señor. Es difícil a veces, pero quiero creer en ti, Señor. Quiero creer y esperar solamente en ti, Señor. Te invito ahora a seguir orando con este canto de Henry Crespo, Te levantaré. Sé que no es fácil adorarte a ti, Señor, en medio de pruebas y tribulación. Ahora que estoy en soledad, ahora que yo he perdido mi esperanza, escuché una voz que decía: no temas, contigo estaré, yo te levantaré. Yo soy Jesús, que mi vida di en una cruz, por amor a ti. Tu alma está sedienta, te saciaré. Aquí estoy ante tu altar, humillado en tu presencia, en adoración, en adoración. Pues llegaste a mí, pues a recibir, aunque el mundo me rechace, yo confío en ti. Yo soy Jesús, que mi vida di en una cruz, por amor a ti. Yo te levantaré, te sustentaré, y aunque tu alma está sedienta, yo te saciaré. Yo soy Jesús, que mi vida di en una cruz, por amor a ti. Yo te levantaré, te sustentaré, y aunque tu alma está sedienta, yo te saciaré. Sé que no es fácil adorarte a ti, Señor, en medio de pruebas y tribulación. Y ahora que estoy en soledad, ahora que yo he perdido mi esperanza, escuché una voz
que decía, no temas, contigo estaré, yo te levantaré. Te sustentaré, aunque tu alma está sedienta. Te saciaré. Aunque tu alma está sedienta, te saciaré.